Hace unas semanas prediqué sobre que Dios es un Dios que construye. ¿Okay? Y a través de las últimas semanas hemos estado viendo cómo Dios está hablando, no solamente en CCI, sino también en inglés, donde estamos pasando, hay muchos pasando por transición. Hace unas semanas hablamos de transición y cómo estamos en el medio y cómo en el medio del proceso es como Dios puede trabajar contigo. Muchas veces queremos tratar de llegar al otro lugar, al otro lado, ¿verdad? Esperando que Dios nos va a dar la bendición al salir del valle, pero se nos pasa que Dios quiere hacer algo cuando estamos en medio del valle. Pastor Jerry predicó, como dijo Janet, sobre las tormentas la semana pasada, y hoy quiero hablar sobre otra tormenta. He estado leyendo la Biblia otra vez, empecé desde Génesis y toqué sobre la historia de Noé y una tormenta que él pasó, y diciendo cómo Dios está hablando y trayendo todo a lo que Él nos quiere decir. Hablamos hace unas semanas de cómo Dios construye, y mientras como Dios construye, Él es un creador, Él construye, tú también estás construyendo algo. Todos aquí estamos construyendo algo. Estamos construyendo quizás una familia, un matrimonio, estamos construyendo un negocio, estamos construyendo un ministerio. Lo que sea que tú estás construyendo, tenemos que saber construir bajo la voluntad de Dios. ¿Okay? Todos estamos construyendo. Te aseguro que si estás respirando, estás construyendo. Lo bueno es que Dios quiere que construyas algo que tú no puedes construir solo. Él quiere que construyamos algo que tengamos que colaborar con Él. Algo interesante de Dios, Él no construye, me encantan esas tiendas, pero Él no construye como Nebraska Furniture Mart. Right? Nebraska Furniture Mart, tú vas a esa tienda, es una tienda enorme, tienen chocolates, tienen no solamente, hay diferentes cuartos donde tú entras y súper enorme. Miras un sofá, dice $7,000 por ese sofá, wow. $7,000 por un sofá. Pero si lo compras, te llega a tu casa en unas semanas, llegan 2 hombres en una troca, te lo suben a tu casa, abren la puerta, tú les dices, ahí lo quiero, mueven el sofá que tienes, lo ponen ahí. Si compras una cama, llegan y la arman y la ponen donde tú quieras, limpian y se van. Qué bueno que Dios construyera así. Pero Dios no es como Nebraska Furniture Mart. Dios es más como IKEA. ¿No sé si saben IKEA? IKEA es una idea completamente diferente. Right? Entras y todo se mira maravilloso. Es como un laberinto. Right? Bien bonito, y solo 99 centavos por esa cama. Barato. Lo quiero, me lo voy a comprar. Pero no me lo llevan a la casa. Ok, después de que pases el laberinto, escoges la cama de 99 centavos que quieres llevarte. Luego tienes que ir a otro cuarto a buscar la caja. No sé si han ido ahí. Yo una vez fui y nunca jamás. Pero te dan un carrito, tienes que entrar a la bodega a buscar la caja, porque te lo muestran ya construido, pero tienes que ir a recoger la caja y buscar cuál es la caja que se mira como la que está construido. Y tienes que agarrarlo y tratar de meterlo al carro, buscar a los amigos que tienen ese pickup truck, llamar a todos tus amigos, saber quién tiene la troca para que me ayude. ¿No? Y digo, no, mejor llego a la casa y trato de armar la cama o el sofá o lo que sea, y me sobran piezas. Y digo, mejor hubiera pagado los $7,000 y hubiera comprado el sofá en Nebraska. Pero así trabaja Dios, como IKEA, porque si quieres ver algo en tu vida, tienes que construirlo. ¿Quieres un buen matrimonio? Tienes que construirlo. Va a tomar trabajo. ¿Quieres hijos buenos que se porten bien, que te van a honrar? Tienes que construirlo, tienes que trabajar en eso. ¿Quieres un negocio exitoso, un ministerio donde Dios te use, donde veas la mano de Dios trabajando? Tienes que construirlo. Hoy vamos a ver cómo construimos de la manera que Dios quiere que construyamos, y aún en medio de la tormenta. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, y se pueden mantener sentados. Génesis capítulo 6, voy a leer versículo 8 al 16. ¿Ven?
algunas personas abriendo sus Biblias, todavía veo páginas moviéndose. Génesis está al principio. Si estás en Apocalipsis, no has llegado a la iglesia en un poco de tiempo, bienvenido. Génesis capítulo 6, si no tienes su Biblia está en la pantalla. Versículo 8. Pero Noé, dice, encontró favor delante del Señor. Luego dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, de Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco, le dice Dios a Noé. Construye un gran barco de madera de cipres y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, el inferior, medio y superior. Todos hablan del arca de Noé. En la escuela dominical se habla del arca de Noé. Hoy no quiero hablar del arca de Noé, sino del arquitecto de Noé. Ahorita terminamos el servicio en inglés y alguien vino conmigo y pidió oración y me dijo, siento paz en la circunstancia donde estoy, pero no sé qué es lo que Dios quiere. En los próximos 6 meses tiene que tomar una decisión. Dice, no sé cómo se va a mirar, no sé qué hacer, siento paz, pero el no saber me confunde un poco y me trae un poco de estrés. Y hay ciertos tiempos donde Dios te va a decir aquí como Noé, específicamente cosas y instrucciones específicas que tienes que hacer. Y hay veces donde vas a tener que tomar un paso de fe. Amén. Eso para los que están pasando tormenta como lo que cantamos hoy, que aunque no lo puedas ver, saber que Él está orando y tomar ese paso en fe, que aunque no hayan instrucciones, tú sigue caminando porque Dios está ahí contigo. Amén. Hoy quiero hablar sobre el arquitecto de Noé. Padre, te doy gracias por tu palabra. Habla, Señor, conforme a tu voluntad a cada corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. En marzo de 2020, aquí en City Center Church recibimos un bill. Eso fue antes de COVID, justo cuando COVID iba a empezar. En la iglesia aquí recibimos un bill de luz por el mes de marzo, un mes. El bill era de $60,000 por un mes, solamente por el mes de marzo. Y pensamos que era un error grande. Llamamos a la compañía y nos dijeron que lo que pasa es que estamos usando una compañía basada en Texas. Y como en principio de marzo desde 2020 cayó nieve, cayó hielo en Texas y el estado casi se destruye. No sé si recuerdas, esa historia aparecía por todas las noticias. Y por eso el costo de la electricidad, como estábamos usando una compañía de ahí, subió exageradamente. Nos metimos a investigar y si era cierto, Shawnee Mission School District, el distrito escolar de Shawnee Mission, también ellos estaban trabajando con un third party, una compañía eléctrica que jala electricidad de Texas. Y había un artículo que se había escrito que ellos también recibieron un bill por un mes de $2.4 millones por el mes de marzo. Y lo que leí en ese artículo preparó el escenario para el contexto del mensaje de hoy. Texas pasó por unos días horribles porque les cayó una tormenta que no estaban preparados para recibir. Es una cosa pasar por una tormenta, es otra cosa pasar por una tormenta que no te esperabas, que no estabas listo para recibirla. Una tormenta que no estaba en tu radar, por la cual no te habías preparado.
Alguien quizás aquí ha recibido un texto que no esperabas y de repente te encuentras en una tormenta que no esperabas. Una llamada quizás y de repente esa llamada te pone en una tormenta. Quizás ir a una cita médica y de repente estás en medio de una tormenta que no te esperabas y no estabas preparado para eso. Es peligroso pasar por tormentas que no esperabas. Recuerdo haber visto las noticias en ese mes, marzo 2020. Miraba que gente en Texas se quedó sin luz por días, por semanas, accidentes por todas partes, habían inundaciones, gente congelándose. Y cuando todo empezó, yo decía, pero si solo está a 28 grados, ni está tan frío, y solamente hay 4 pulgadas de nieve. ¿Por qué están tan desesperados y no pueden con esto? Nosotros aquí en Kansas siempre pasamos por eso y no hay ningún problema. La diferencia es de que Kansas está preparado para una tormenta así. Texas no tiene trocas con sal como nosotros, donde si aparece una tormenta, las trocas salen por las noches, preparan el lugar para que no entren en un problema. Texas no estaba preparado para una tormenta como esa. Y el texto que leímos hoy empezó con una tormenta también. No una tormenta de hielo, pero una tormenta de lluvia. Pero antes de hablar de esa tormenta específica, quiero tomar unos minutos para hablar de otra tormenta antes de la tormenta de lluvia. Porque la tormenta antes de la tormenta era la corrupción y la maldad que está prevalente en los días de Noé. La Escritura dice que Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos, dice, que en la tierra eran corruptos. Todos los pensamientos eran corruptos, las intenciones y motivos de la gente eran corruptos. Esa fue la tormenta antes de la tormenta. Y si vamos a hablar de eso, tenemos que ver este texto críticamente, porque Lucas 17:26 dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Corrupción y gente alejada de Dios. Dice, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Eso me deja saber que la gente estaba casándose, teniendo fiestas, bailes, simplemente viviendo sus vidas, pero la vivían sin Dios. Eso es rebeldía y corrupción. Y es lo que estamos viendo hoy en día, de pensar que tú puedes vivir tu vida solo, sin Dios. Y así será cuando Jesús regrese, corrupción y gente tratando de construir y vivir sus vidas en sus propias fuerzas sin Dios. Génesis 6:8 dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Pero Noé, me encanta este versículo, había maldad y corrupción en toda la tierra, pero Noé encontró favor. En medio de todo la corrupción, favor significa gracia. Noé encontró gracia. Eso es lo que hace el favor de Dios y la gracia de Dios en tu vida, que mira todo lo que está mal alrededor de ti, pero te cubre. Que a pesar de todo lo que no hay bueno alrededor de ti y en ti, la gracia y favor de Dios te cubre. Noé también estaba en la tierra cuando la Escritura dice que todos en la tierra eran corruptos, pero Noé encontró favor. Favor te da acceso a cosas que por tu propia cuenta no tendrías. Favor de Dios te llegará a lugares, te llevará a lugares que no tenías el talento para poder llegar ahí. No eres lo suficientemente inteligente para obtener, o el favor de Dios abrirá puertas que si no hubieran sido abiertas por Él, nunca hubieras entrado. Alguien aquí que pueda testificar que hay cosas en tu vida que no tienen sentido excepto por el favor de Dios. Tú sabías que no tenías el crédito suficiente para comprar esa casa y así aún la tienes. Sabes que no tenías la experiencia necesaria para obtener el trabajo y ahí lo tienes. Sabías que no estabas capacitado para ejercer un ministerio y aún así, por la gracia de Dios sobre tu vida, aquí estás parado ejerciendo un ministerio, construyendo algo, solamente es por la gracia y favor de Dios. Favor va a abrir puertas que tu determinación y esfuerzo nunca van a poder abrir solos. Noé encontró favor. Esa palabra que leímos, favor, en el hebreo es gracia. Noé encontró gracia. Esta es la primera vez que la gracia se encuentra en la Biblia. En medio de la corrupción, Noé encontró gracia. Mi pregunta es, Noé, ¿cómo encontraste tú la gracia? ¿Qué fue lo diferente en ti? ¿Cómo encontraste ese favor, esta gracia?
La Escritura dice que no hay ninguno justo, que todos en la tierra estaban corruptos, y sabemos que tú no encuentras la gracia, sino que gracia te encuentra a ti. Sabemos eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Noé encontró el favor, la gracia de Dios? No te pierdas esto. Dice la Biblia en el versículo 9 que Noé anduvo en íntima comunión con Dios. Noé anduvo en íntima comunión con Dios. Otra versión dice que Noé caminaba con Dios. Así es como obtuvo el favor. No por su trabajo, no por lo que haya hecho, no por su esfuerzo, sino por su relación. Él caminó con Dios. No solamente se conformaba estar con Dios los domingos, no hablaba con Dios solo durante tiempos de necesidad. Tenía una relación activa y creciente con Dios todos los días. No esperó hasta que la tormenta llegue para empezar una relación con Dios. Antes de la tormenta, él ya estaba caminando con Dios. Cuando caminas con Dios, Dios habla. Y un día me imagino que estaban caminando juntos y Dios le dice: Noé, hay tanta corrupción en la tierra, tengo que borrar a todos. Y Noé, me imagino, híjole, Dios, pero tengo que destruir la tierra, a empezar de nuevo, todos van a morir. Y Noé, me imagino que Dios, todos, yo también. No, tú no, Noé, no te preocupes. Es más, todos los que están conectados a ti van a ser protegidos. Tu familia va a ser protegida. Ellos no caminan, ellos ni caminan conmigo, pero como tú tomaste la decisión, ellos también estarán protegidos. Eso es para todo hombre en este lugar, toda cabeza de hogar en este lugar. Si tú tomas la decisión de caminar con Dios, de tener una relación activa con Él, no solamente tú serás protegido, sino que Dios mira tu hogar, cuida tu familia. Ahí donde se vuelve y se repite el versículo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero empieza contigo. Dice Noé: tú vas a ser protegido, tu familia va a ser protegida, pero esto es lo que necesito que hagas. Tienes que hacer algo. Necesito que construyas un barco. Imagino a Noé, me encanta entrar en la historia. Digo, ¿un qué? ¿Qué es ¿Qué es un barco? Dice: Noé, va a llover. ¿Quién es llover? ¿Y a dónde va? Dice Noé: necesito que construyas un arca. Y Noé, imagino que un barco, lluvia y ahora un arca. Dice Dios: ¿sabes qué? Never mind. Necesito que vayas y traigas madera. Dice Noé: ok, madera sí sé qué es. Voy y traigo la madera. Suena chistoso, pero quiero que entienda esto: que el arca, el barco, no era una idea de Noé. Lo llamamos el arca de Noé, pero no era idea de Noé. No era un sueño de Noé tener un barco. No era como que Noé tenía los planes listos para construir, pero estaba esperando un día poder llegar al mar para usarlo. No era la idea de Noé. Me imagino llegar al cielo y Noé estar enojado con todos, porque siempre decimos el arca de Noé, el arca de Noé. La verdad, yo no creo que Noé ni quería construir el arca. ¿Sabe cuánto dolor de cabeza le ha de haber causado a ese pobre hombre construir el arca de Noé? Gente burlándose de él, no sabiendo qué era lo que estaba haciendo. Él mismo tuvo que construir en fe, porque lo que Dios había dicho no había pasado. Pero Noé siguió construyendo. Pasaron entre 50 a 75 años para construir el arca. Okay, nosotros nos quejamos porque pasaron 2 semanas y no vemos a Dios obrar. Pasaron 50 a 75 años para construir el arca. El arca no era idea de Noé, pero por su relación con el arquitecto, él construyó y no dejó de construir, porque sabía que tenía que hacer cosas a la manera de Dios. Así que lo que él me diga que tengo que construir, lo voy a construir. Pero nunca se trata de lo que estás construyendo, se trata del arquitecto de lo que estás construyendo. Punto número 1, era la idea de Dios. Era la idea de Dios. El arca era idea de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Quieres que lo que construyas sea efectivo y de bendición? Pon lo que tú quieres construir a un lado y afina tu oído a lo que Dios quiere que construyas. Muchos aquí han tenido buenas ideas, pero hay una diferencia entre una buena idea y una idea de Dios.
El arca era idea de Dios y muchos de nosotros preferimos sentir la comodidad de una buena idea y que entrar en el reto de una idea de Dios. Y por eso muchos aquí han dejado de construir lo que Dios te dijo que construyeras, porque se mira ridículo, porque se mira difícil, porque otros te siguen preguntando, pero ¿por qué sigues tratando de hacer eso? Hay una diferencia en una buena idea de Dios. Una buena idea puede producir fama, pero una idea de Dios producirá fruto. Una buena idea afectará tu destino. Una idea afectará tu legado. Una buena idea es conveniente. Una idea de Dios te va a confrontar y va a trabajar en tu carácter. Buenas ideas necesitan lógica y capacidad para ejercer. Ideas de Dios no tienen nada que ver con tu capacidad, inteligencia, tu lógica. Y todo que ver con las cosas que a veces no tienen sentido y tienes que moverte en fe. Buenas ideas tienen sentido, pero ideas de Dios necesitan fe. Si estás construyendo algo que no necesita mucha fe, no tienes que ponerte de rodillas y decir, Dios, no sé qué va a hacer esto, pero yo sé que si es de ti, se va a construir. Si no tienes que hacer eso y depender de Dios, entonces quizás no sea de Dios. Ideas de Dios requieren que dependas de Él. Requiere fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y mira el ejemplo que da inmediatamente después. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Era por fe que Noé tuvo que construir. El arca, el barco grande, no era idea de Noé, era una idea de Dios. Noé simplemente estaba en proximidad del arquitecto para escuchar los planes. Si no te llevas nada más de este mensaje, llévate esto. Y espera que esto revolucione tu mente y tu vida. Esta es tu temporada de quizás quedarte callado, de simplemente no decir nada, de escuchar y oír la idea de Dios. Es el momento donde tienes que dejar de tratar de construir tus sueños y lo que tú quieres y simplemente deja que Dios hable. Deja que Dios te muestre qué es lo que Él quiere que tú construyas. Tu oído tiene que estar afinado para escuchar. Dios no te lo va a gritar. Dios no lo va a gritar. La mayoría de las veces te lo va a susurrar. Y tienes que estar en proximidad de Él para poder escucharlo. Muchos piensan que Dios solo habla aquí los domingos o en una campaña o a través de un profeta que te va a decir los planes de Dios, o que tienes que tener una visión sobrenatural o una revelación o en sueño. Dios no trabaja siempre de esa manera. Él siempre está hablando, pero el ruido de nuestras vidas opacan su voz. Tienes que bajar el volumen de todo lo que hay alrededor de tu vida para que lo puedas escuchar a Él. Muchos los que van a la cárcel salen de ahí diciendo que ahí, en ese lugar, encontraron a Dios. ¿Por qué crees que pasa eso? No creo que simplemente porque se arrepintieron de lo que hicieron, sino creo que es porque el volumen del resto de su vida, todas las distracciones de la vida de afuera, todo lo que tenían a su alrededor se apagó y solo se quedaron en silencio y pudieron escuchar a Dios. Hay algo que pasa en aislamiento donde te acercas a Dios. Dios quiere tu atención para poder decirte qué es lo que Él quiere que construyas. La distracción es el principio de la destrucción. La distracción es el principio de la destrucción. Es lo que el diablo quiere lograr. Él quiere lograr destruirte. Destruir el plan de Dios para tu vida. Destruir lo que Dios quiere que construyas. Destruir y lo hace a través de la distracción. Te distrae con tus ideas en lo que tú puedes hacer. Muchos de aquí están pensando, Dios nunca me ha dicho qué es lo que tengo que construir. No sé lo que tengo que hacer. Baja el volumen de tu vida. Baja el volumen. Pasa tiempo con Dios íntimamente y te aseguro que Él va a poner algo, una impresión en tu vida de qué es lo que Él quiere que construyas. Y no esperes algo grande y visible como un arca. Quizás simplemente sea que Él quiere que empieces a construir en tu familia.
que pases más tiempo con tus hijos. Quizás lo que te diga y ponga una impresión en ti es de que tu matrimonio no ha sido construido a los planes de Dios. Así que ahí es donde quiere que empieces a construir. Pero tienes que bajar el volumen a todo lo demás y escuchar. Todo lo que fue creado con la habilidad o el instinto natural de escuchar al Creador. Todo lo que fue creado. Fuimos creados con el instinto natural de escuchar a Dios, al Creador. Y quiero comprobártelo en el texto, que todo fue creado con el instinto natural de escuchar al Creador. Génesis 6:19. Dios le dice a Noé: mete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo. Esta era la tarea que Dios le dio a Noé. Yo me quedaría pensando, una pareja de cada animal. ¿Cómo escogió Dios? ¿Cómo escogió Dios? 2 hormigas de las millones que hay en mi casa. ¿Y cómo sé si es hembra y macho? I don't know, si yo fuera Noé, esas son las preguntas que estaría preguntando. Miles de especies de animales y tengo que traer 2 de cada uno. Cuando mi perro Oreo se sale de la casa corriendo, cuando abre la puerta y se lanza a correr, yo, Janet, nuestros 3 hijos salimos corriendo detrás de él con bolsas de galletas, con snacks, gritando Oreo por toda la calle. Y no lo podemos lograr agarrar. Nos caemos en la lluvia, en el zacate. Es un lío cuando Oreo se sale. Perro menso. Corriendo por todo el vecindario, haciéndonos ver ridículos. Y aquí está Dios dando una tarea de miles de animales. Hembra y macho, mételos al arca. Pero luego seguí leyendo. Dice, una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo. Dice, vendrá a ti para mantenerse con vida. No tienes que preocuparte por ir a buscar 2 de cada animal. Tu trabajo es de seguir construyendo y seguir siendo obediente. Y cuando sea el tiempo, vas a ver 2 elefantes viniendo a ti. Vas a ver 2 jirafas, vas a ver 2 hormigas, vas a ver 2 culebras. No entiendo por qué no mató a Dios a todas las culebras después de Génesis capítulo 3. 2 arañas, otra vez. ¿Por qué Dios? Abejas, moscas. No, yo no entiendo por qué Dios, si mató y destruyó toda la tierra, ¿por qué no destruyó a todas las arañas, las cucarachas? Los animales vinieron a Noé. Él no tuvo que ir por ellos, vinieron. ¿Cómo los animales empezaron a llegar al arca? ¿Sabe por qué? Porque los animales tienen el instinto natural de escuchar a su Creador. Así que cuando Dios les dijo, ahora es el tiempo, empezaron a moverse hacia el arca. Todo lo que fue creado tiene el instinto natural de escuchar a su Creador. Los animales saben quién es su Creador y lo escuchan. Cuando los animales estaban llegando y Noé seguía construyendo, esos eran los únicos seres creados por Dios que estaban en ese momento escuchando su voz en ese tiempo. ¿Quieres construir algo? Tienes que aprender a escuchar la idea de Dios, pero eso no es suficiente. También tienes que seguir las instrucciones de Dios. Punto número 2, sigue las instrucciones de Dios. ¿Qué trae de bueno solo escuchar la idea de Dios, pero tratar de hacerlo a tu manera? Muchos han recibido el plan de Dios para su vida. Sabes qué es lo que Él quiere que tú construyas. Sabes a lo que Él te llamó. Sabes tu propósito, pero has estado tratando de construir a tu manera. Y no has seguido las instrucciones específicas de Dios. Escucha la idea de Dios y después sigue el plan de Dios. Hay 2 tipos de personas en este cuarto. Hay 2 tipos de construidores en este cuarto. No estoy hablando de algo espiritual. Estoy hablando de construir lo que compraste en IKEA. Hay 2 tipos de constructores. La primera persona es una persona lógica, que saca todo de la caja, saca todas las bolsitas y las pone todas en su lugar. Luego sacan las instrucciones, las herramientas,
se va y se hace un café y regresa, lee las instrucciones y luego empiezan a construir. Y luego estamos todos los demás que rompemos la caja como que si fuera un regalo de Navidad, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es que agarramos las instrucciones y las ponemos a un lado. Tenemos la foto en la caja. ¿Para qué quiero las instrucciones? Esa es una mesa, tiene 4 patas y algo encima. No es tan difícil, va a ser fácil. Y empezamos a armar. Ese tornillo como que no cabe, pero quizás se equivocaron en la tienda, ¿sabes? Pero ahorita hacemos que quepa. Luego terminas, te sobran 2 tornillos, eran extras por si uno se pierde. Tenemos un cajón lleno de tornillos extras y era intencional. Ellos lo ponen por si uno se cae un día y tienes uno extra ahí. Esto quizás funcione para una mesa de IKEA, pero es horrible trabajar de esta manera para tu vida. Es horrible escuchar y saber lo que Dios quiere que construyas, que te da el plan, pero no seguir las instrucciones. Este es el tesis de este mensaje. Cada edificio que miras no empezó a ser construido con un martillo y clavo primero, empezó con un lápiz y un papel o en una computadora. Antes que el constructor empiece a construir, tiene que ver los planos, los blueprints, porque tiene que construir conforme a esos planos. Dios quiere que escuches su idea, que sepas lo que está diciendo, pero está buscando a gente que construya adentro de las especificaciones de su plano. ¿Viste las instrucciones específicas que Dios le dio a Noé? Dice, vas a construirlo de madera, de ciprés. Hasta le dijo qué tipo de madera, de ciprés, específico. Lo vas a construir de 138 metros de largo, esos son 150 yardas. Vas a construirlo 24 metros anchos y 14 metros de alto. No quiero ventanas, le dice Dios alrededor, pero sí deja un espacio de 18 pulgadas del techo al resto del barco alrededor. ¿Ves qué específico fue Dios con Noé? Le dice, quiero una puerta. Dios es específico. El problema con nosotros es de que pensamos que podemos ajustar el plan para que quepa en nuestras vidas. Sexo solamente en el contexto de matrimonio, no estoy muy de acuerdo con eso, Dios. Hombres solo se deben de casar con mujeres. Como vivimos en 2024, eso ya no es lo normal. La sociedad cambia las instrucciones de Dios. Y lo peor es que aún en la iglesia nuestras mentes empiezan a ser cambiadas. Empezamos a no querer ir contra la corriente. Empezamos a ver las cosas como el mundo las mira, fuera de las instrucciones originales de Dios. No podemos salirnos del plan de Dios y esperar lo que construyamos sea efectivo en el sentido del reino. El problema es de que tratamos de ajustar sus instrucciones a nuestra vida en vez de ajustar nuestras vidas a sus instrucciones. Tengo que seguir sus instrucciones. 138 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto. Cúbrelo adentro con brea para que no le entre agua. Dice, no ventanas y una puerta. Instrucciones específicas. Y fue específico. Tú también lo serías si el arca era una imagen de ti. Por favor, capte esto. Lo hemos dicho antes, el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. La Biblia lo conocemos como un montón de libros, pero es un libro y es una historia, y es la historia de Jesús. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra de Jesús. El arca era una representación de Jesús. Jesús es nuestro arca. El agua representa la consecuencia del pecado, y Jesús es el arca que nos protege de esa consecuencia. Tuvo que ser una madera específica de ciprés. ¿Sabes qué tipo de madera piensan que fue usada por la cruz donde murió Jesús? Fue una madera de ciprés. La misma madera que Dios le dijo a Noé, usa esta madera para construir el arca, fue la misma madera que Jesús fue crucificado, donde Jesús fue crucificado. Claro que solo quería Dios una puerta, porque solo hay un camino, solo hay una puerta que te lleva hacia el Padre, y esa puerta es Jesús. El arca es Jesús, y tú no te salvas porque eres bueno, sino porque estás escondido dentro de Jesús. Tú no tienes que ser perfecto, pero lo hemos dicho antes, Dios sí busca perfección, pero no busca tu perfección.
Él busca la perfección de Jesús, y si tú estás escondido en Él, entonces Dios mira la perfección en ti. Él es el arca y tuvo que construirla conforme a su diseño. Noé escuchó la idea de Dios, construyó conforme a sus instrucciones. Tercer punto de ese mensaje: tuvo que confiar en el tiempo de Dios. Tuvo que confiar en el tiempo de Dios. Dios cierra la puerta del arca. Luego Noé y su familia y todos los animales están adentro por 150 días. No sé si ha leído esa historia, si no, vaya y léala, porque hay muchos detalles ahí. 150 días flotando en el barco, escuchando los gritos de las personas afuera que se estaban ahogando y muriendo. Él no solo es un Dios de gracia, es un Dios de ira también. Es un Dios que no puede soportar la corrupción y rebeldía de la humanidad, y mató a todos los demás, a los demás ahogados. Esta es una de las historias que le mostramos a los niños en la escuela dominical. El arca, Noé y su familia, los animales sonriendo. El arca de Noé, una historia bien bonita, pero esto parece una historia de horror. Lluvia afuera, tormentas, gente muere, un barco oscuro. Les recuerdo que no había luz en el barco y habían arañas adentro del barco. Habían ratas, habían ratones, habían culebras. Eso es horror. Y escuchando a la gente muriéndose afuera. 8 personas, y esto es lo peor, creo yo. 8 personas encerradas juntos por 150 días. Nos lleva al 2020, a COVID, ¿no? Donde tuviste que estar encerrado con tu esposa y tu esposo y tus hijos por 2 meses sin poder salir. Los primeros 2 días, vacaciones, estaban en un crucero. 2 días. ¿Cómo no se mataron? No sé. El olor, imagínense el olor que ha de haber estado en ese lugar, en el arca, porque los animales tenían que ir al baño. 150 días flotando en la oscuridad, sin control, porque no había un timón para manejar el arca. Sin control. Eso es una vida de fe. No sabiendo qué va a pasar, en dónde estás y para dónde vas, simplemente confiando en que Dios sabe y que tú solo estás dependiendo de Él. Alguien aquí está pasando por una temporada en donde has estado flotando quizás por años y años y piensas: Dios, yo confié en ti, empecé a construir, seguí tus instrucciones, pero ya pasó más tiempo de lo que yo pensaba, y ahí estás simplemente flotando por fe. En esos momentos es donde tienes que confiar en Él. No cuando se sienta bien, pero cuando se sienta horrible, cuando esté oscuro. Algunos aquí están flotando por fe y quieren tirar la toalla. Quiero pensar que quizás fue por esa razón que Dios no puso ventanas en el arca para que no miren alrededor, pero sí puso un espacio abierto cerca del techo para que solamente puedan mirar hacia arriba. De ahí es donde venía la luz. Porque cuando ya no te quedan otras opciones y solamente tienes un lugar donde puedes ver, y ese lugar es hacia arriba, tu perspectiva cambia. Deja de mirar a tu alrededor, buscar soluciones en tu fuerza, y mantén tu mirada hacia arriba, el autor y consumador de nuestra fe. Mantén tu mirada en Él. No quiere decir que se va a sentir bonito. Está flotando, te va a marear. Va a estar oscuro, van a haber cosas que no te gustan, pero si mantienes tu mirada en Él, tus fuerzas serán recobradas. Él te recordará de sus promesas. No te des por vencido porque has estado flotando sin saber qué está haciendo Dios. De repente, después de 150 días, tocaron con tierra. Si yo hubiera estado en el barco 150 días, yo dejaría a mi familia en el barco. Ya tocamos tierra, con eso está bien. Yo corro a abrir la puerta y brinco a la tierra, y ahí me quedo, solo, en la isla. Pero lo encuentro interesante que topó el arca en tierra, pero no se salieron inmediatamente. Pasaron otros 2 meses, 2 meses y medio, esperando que el agua bajara. Eso me deja saber que no es suficiente escuchar la idea de Dios. No es suficiente seguir las instrucciones de Dios, sino también tienes que confiar en el tiempo de Dios. Confía en el tiempo de Dios. Solo porque el arca topó la tierra
no quiso decir que era tiempo de salir. Tuvieron que confiar en el tiempo de Dios. Noé suelta un cuervo y no regresó. También soltó a una paloma y la paloma regresó. Tiene que esperar otros 7 días y luego vuelve a enviar a otra paloma, y esta vez la paloma regresó con una hoja de olivo, dejándole saber que las aguas del diluvio se habían ya retirado, y aún así esperó otros 7 días y volvió a soltar otra paloma, y esta vez la paloma ya no regresó. Noé sabía que el agua ya se había retirado, y aún así pasaron otros 2 meses. Están contando el tiempo, 150 días, luego 2 meses y medio, luego 7 días, 7 días, 7 días, luego otros 2 meses y medio. Noé sabía que el agua ya se había retirado y aún ahí seguían. Y fue cuando Dios dijo, después de otros 2 meses y medio, dijo, salgan del barco. Era tiempo. Cuando Dios dio la instrucción, hicieron caso. ¿Sabe que cada vez que mira la paloma en la Escritura es una representación del Espíritu Santo? Tienes que tener el Espíritu Santo para saber el tiempo de Dios. El Espíritu Santo te va a dirigir a saber cuándo es el tiempo de Dios. No solo te muevas porque tú quieres moverte, no solo tomes una decisión por tomar una decisión, tienes que esperar el tiempo perfecto de Dios. No quiere tener la cosa correcta en el tiempo incorrecto de Dios. No quiero tener la cosa correcta en el tiempo incorrecto de Dios. Mi oración es de que Dios me muestre y me enseñe a yo moverme en su tiempo. Yo no quiero nada antes de tiempo. Quiero que lo que Él tiene para mí en el momento preciso que Él quiere que yo lo tenga. Estoy terminando. Algunos aquí están frustrados porque lo que esperaban no ha llegado en el tiempo que tú pensabas. Y mi pregunta para ti es, ¿quién te dijo que iba a pasar en ese día? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que deberías de estar casada ya? ¿Quién te dijo que para ese tiempo ya deberías estar casado? ¿Dios o tus amigos? ¿Quién te dijo que ya deberías de tener tu iglesia y estar pastoreando? ¿Dios o un profeta? Doy gracias a Dios que lo que dijo una persona en el 2009 sobre Janet y yo, nos llamaron en una convención, nos llamaron al frente. Habíamos terminado una jornada trabajando con los jóvenes, casi 10, 15 años, y estábamos dejando el equipo de jóvenes nacional a otras manos. Y nos llamaron en el 2009 y nos dijeron, ustedes para el próximo año van a ser pastores. Y profetizaron sobre nosotros. Y todos en el lugar aplaudieron y dijeron, esto es lo que sigue. Para Tommy, para Janet, van a ser pastores. Y yo entendía el llamado de Dios. Y escuché al profeta, la persona que dijo eso, y yo estaba contento porque seguía el próximo año íbamos a ser pastores. No era lo que estábamos esperando, pero simplemente lo que sabíamos que Dios tenía para nosotros. No sucedió de esa manera. Porque quién sabe dónde estaríamos ahorita si hubiera pasado de esa manera. Doy gracias a Dios que pasó a su tiempo y a su manera. Tuvimos que esperar otros 10 años. Y en esos 10 años no puedo ni tengo tiempo para explicarle qué fue lo que pasamos, la montaña rusa de emociones, de momentos espirituales, de la duda que sentíamos con Dios, que esto, o Él se equivocó, el profeta, o nosotros la fallamos por completo y Dios ya se olvidó de nosotros y tenemos que dejarlo. Cuando llegamos a City Center Church, lo he dicho, que llegamos para escondernos. Nos habíamos alejado de la iglesia donde estábamos y habíamos trabajado ahí por 15 años. Nos fuimos bien, dimos la adiós y pasamos 2 años sin ir a una iglesia. Y luego llegamos a City Center Church, una iglesia americana grande donde nunca habíamos estado, para perdernos, para simplemente llegar y sentarnos donde nadie nos conocía. Y cuando queramos en el futuro empezar a servir, íbamos a empezar a servir. Al mes ya habíamos pasado por próximos pasos, ya estábamos trabajando en las cámaras con los jóvenes.
Pero doy gracias que Dios usó este lugar para recordarnos su propósito, recordarnos su llamado, pero no solamente recordarnos, sino a recordarnos a esperar en Él. Que Él fue el que iba a abrir el camino, no nosotros. Doy gracias a Dios que pasó a su tiempo y a su manera. Así que, ¿quién te dijo que lo que tú has estado esperando y construyendo ya debería de haber pasado? Es nuestra expectativa de cómo pensamos que nuestra vida debería de ser ahorita, que nos frustra. Y Dios pregunta, ¿quién te dijo que ese era el tiempo que yo tenía designado para ti? Te reto a que escuches y distingas la idea de Dios, que sigas las instrucciones de Dios para construir y que confíes en su tiempo. Solo porque el arca se detuvo y dejó de flotar no significaba que se tenían que bajar. Hubieran podido bajarse en ese momento y aún no se hubieran podido ahogar si no hubieran escuchado. No sé para quién es esto hoy, pero Dios te está diciendo, espera a su tiempo, confía en su tiempo para que tu don sea expuesto, confía en su tiempo para que otros vean el talento que Él puso en ti. No tienes que forzarlo, no tienes que estar pasando tu tarjeta por todos lados que te den cuenta de que tú predicas o cantas o sabes hacer eso, sabes hacer lo otro. Que Dios te usa de cierta manera. Cuando es su tiempo, la gente va a tener que pararse, van a ser forzados por Dios para que vean lo que Él depositó en ti para su gloria, no para la tuya. No abras la puerta en tu propio esfuerzo antes de tiempo. Dios fue el que cerró la puerta del barco y Él fue el que la abrió. Dios sabe qué puertas cerraron tu vida y sabe qué puertas va a abrir y cuándo abrirlas, pero tienes que confiar en su tiempo. Entonces Él abre el arca. Lo primero que hace Noé, y yo me hubiera ido directo a un psiquiatra después de tanto tiempo y buscar unos tacos. Pero lo primero que hizo Noé, construyó el arca, sacrificó a los animales y adoró a Dios. Escuchó la idea de Dios, siguió sus instrucciones, confió en su tiempo y luego adoró. Si sigues leyendo esa historia, porque después de que pasas por una tormenta que tú sabes que no hubieras sobrevivido sin Dios, tienes que adorarlo. Dice que se bajó del arca Noé y su familia, y lo primero que hicieron es que construyeron un altar y adoraron. Si estás aquí hoy es porque Dios te ha protegido por unas tormentas donde otros quizás se han ahogado, y la única razón por qué estás aquí todavía es por el favor y la gracia de Dios. La semana pasada hablamos de las presiones de la vida, del peso que cargamos. A veces es tan fuerte la tormenta que no sabemos lo que ni está pasando. Y es ahí cuando tenemos que confiar en Él. No te des por vencido. No te des por vencida. Dios no ha terminado contigo. Si estás respirando, hay un propósito todavía en ti. Escucha la voz de Dios. Amén. Incline su rostro conmigo. Quiero orar. No sé si van a cantar algo o no. Siempre quiero dar la oportunidad, pero incline su rostro, incline sus ojos. Padre, te doy gracias por cada persona que está aquí en este lugar, hoy escuchando mi voz. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por historias como esta de Noé que nos hablan, aunque fue miles y miles y miles de años atrás, Dios, nos siguen hablando hoy en esta situación ahorita que estamos pasando ahorita. Gracias, Dios, por hablarnos. Permite, Dios, que cada persona aquí, que seamos guiados por el Espíritu Santo, que podamos aprender a escuchar tu voz, a bajar el volumen de nuestras vidas para escuchar tu voz, que podamos ver tus instrucciones y aprender a leerlas, Dios, aprender a escuchar qué es lo que tú quieres que construyamos, cómo quieres que lo construyamos, Dios, y que aprendamos a esperar y confiar en tu tiempo. Espíritu Santo, te doy gracias por cada persona aquí, por cada visita, por cada persona que ha entrado por primera vez, por cada persona que quizás ha llegado hoy porque lo forzaron, pero que no es coincidencia, sino que Espíritu Santo, yo confío que esta palabra no regresará vacía, sino que va a caer en tierra fértil y que lo vamos a poner en acción en nuestras vidas, Dios. Gracias por lo que estás haciendo, lo que vas a seguir haciendo aquí en Sisi y con cada persona y cada familia, en el nombre de Jesús. Amén.